Hola, muy buenos días, bienvenidos al canal. Hoy vamos a trabajar ejercicios con ángulos centrales en la circunferencia. Así es que te invito a tener tu libreta, tu lápiz, colores, tu calculadora y un marcador para señalar los ángulos que vamos a mencionar. Si ya estás listo, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es aprender a trazar un ángulo central en la circunferencia. Hacemos una circunferencia y vamos a poner en ella dos segmentos de recta que van del centro hacia el contorno de la circunferencia. Vamos a colocar los vértices A, C, B para marcar el ángulo al cual vamos a referirnos. Este es un ángulo central. El ángulo central se traza entonces con dos radios con una abertura que tú vas a ir determinando cuál es esa abertura. Si puedes observar, esa abertura tiene un arco en la circunferencia. A ese arco le podemos llamar S o lo delimitamos con una curvita arriba de los puntos hacia donde vamos a dirigirnos. En este caso nos dirigimos de A hacia B. Tracemos otro radio. ¿Ok? Te fijas, ahí formamos otro ángulo y vamos a poner un punto F para poder denotar de dónde a dónde va el arco. El arco va, en este caso, de B a F y lo podemos representar de esta manera. Finalmente puedes observar un tercer arco. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, ese que se ve de color azul. ¿Que va de dónde? De A hacia F o de F hacia A, como lo quieras llamar. Entonces ahí tenemos tres arcos distintos. Es importante entonces, cuando trabajes los ejercicios, señalar cuál es el arco que vas a utilizar y a qué ángulo te vas a referir. ¿Vamos bien? Ok. Para resolver ejercicios con ángulos centrales, vas a ocupar una fórmula principalmente. La fórmula es esta. Ángulo en radianes es igual a la longitud del arco sobre la medida del radio. Por eso señalamos estos dos elementos en la diapositiva anterior. Otra fórmula que vamos a aplicar es la conversión de ángulos, es decir, el factor de conversión de grados a radianes o de radianes a grados. Recuerda que esto ya lo trabajamos en temas anteriores. Estos tres elementos son las fórmulas principales con las que vamos a trabajar. Vayamos entonces al primer ejercicio. Anota en tu libreta. El ejercicio dice lo siguiente. En la figura, S es la medida del arco en la circunferencia. Encuentra la medida del ángulo X en radianes y en grados sexagesimales. El círculo es este, el radio con mi ángulo central. Recuerda que el ángulo tiene que estar en el centro de la circunferencia, los dos radios, y esta es la abertura. Por lo tanto, este es el ángulo X. Ponemos de dónde a dónde está mi arco. Mi arco es S o dijimos A, B. La información que nos proporciona el ejercicio es la siguiente. Arco es igual a 20 centímetros, radio es igual a 20 centímetros. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Anotamos la fórmula para poder hacer la sustitución de los datos. Ángulo en radianes es igual a longitud del arco sobre radio. Ya conocemos que el ángulo tiene una longitud de arco de 20 entre el radio que mide 20, de acuerdo a la información que nos proporciona el ejercicio. Hacemos la división, 20 entre 20 nos da igual a 1 y el ángulo mide 1 radian. Has encontrado entonces la primera respuesta a la pregunta. Ahora, ¿qué nos pide? Que hagamos esa medida del ángulo en grados sexagesimales. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos entonces a convertir este ángulo en radianes, un radian que fue lo que encontramos, a grados sexagesimales. Para ello voy a utilizar mi factor de conversión de radianes
a grados, ya que esa es la información que tengo. Mi factor es 180 sobre pi. Vamos a sustituir. Tengo un radián, que es la respuesta que encontramos, por 180 entre pi. Vamos a usar la calculadora para hacer las operaciones aritméticas que están ahí. 1 por 180 me va a dar 180 sobre pi. Hago la operación 180 entre lo que vale pi. Te sugiero que utilices el símbolo de pi que está en la calculadora, ya que si tú pones 3.1416, le faltan más dígitos y nuestro resultado puede variar en decimales. Mi resultado sería 57.29 grados decimales. Podemos dejar nuestra respuesta hasta ahí y ya estamos dando la solución al ejercicio utilizando los grados sexagesimales. Sin embargo, puedo convertir estos grados decimales a grados, minutos y segundos. Para ello, voy a usar nuevamente la calculadora y sin borrar los números que obtuviste en la calculadora de tu pantalla, vamos a oprimir este botón, Shift, ¿ok? Después voy a oprimir este otro botón que representa grados, minutos y segundos. Y damos al botón de igual. Mi resultado es entonces 57 grados, 17 minutos, 44 segundos. Los números que aparecen después ya no los tomamos en cuenta, solamente los primeros que aparecen en la pantalla de la calculadora. ¿Vamos bien? Excelente. Vamos a hacer otro ejercicio para reforzar el proceso. Ejercicio número 2. Anota en tu libreta la información. En la figura, S es la medida del arco en la circunferencia. Encuentra la medida del ángulo X en radianes y en grados sexagesimales. Mi circunferencia tiene 2 radios que forman mi ángulo central. Recuerda, el ángulo central siempre va en el centro de la circunferencia. Ahí tengo la abertura y le llamo ángulo X. Ponemos de dónde a dónde va mi arco. Mi arco es de B hacia A. El arco mide 20 centímetros. Recuerda que lo puedo representar con la letra S. Mi radio tiene una medida de 30 centímetros. Fórmula que voy a utilizar. Anotamos nuestra fórmula siempre para saber qué es el proceso que voy a hacer. Ángulo en radianes es igual a la longitud del arco sobre radio. Tengo los dos datos necesarios para la fórmula, así es que sustituyo. Ángulo X es igual a 20, que es lo que mide el arco, sobre 30, que es la medida del radio. Hago la operación aritmética y encuentro que el ángulo X es igual a 0.66666. Ok, aparecen muchos números 6. Nosotros normalmente trabajamos con 3 dígitos después del punto y observamos el último dígito. Si el último número que aparece es mayor o igual a 5, le vamos a sumar 0.01 a la cantidad, de tal forma que estoy redondeando mi resultado. El ángulo X es igual a 0.67 y la medida son radianes. Muy bien, hemos encontrado la primera respuesta. Ahora vamos a convertir esto a grados sexagesimales. Así es que ponemos el resultado que obtuvimos y vamos a ver cuál es mi factor de conversión. Exacto, de radianes a grados. Siempre hay que poner cuál es la herramienta que vas a utilizar. Así es que voy a sustituir esta información. 0.67 por 180 entre pi. Hago la operación, me daría 120.6 entre lo que vale pi. Recuerda, hacemos la operación en la calculadora y obtenemos mi resultado. 38.3881 grados decimales. Como te digo, podemos dejar la respuesta ahí, pero vamos a convertir a grados, minutos y segundos. Entonces, sin borrar el resultado que obtuvimos en la calculadora, voy a oprimir botón Shift, botón de grados, minutos y segundos y después el botón de igual. Y obtenemos la respuesta,
38 grados, 23 minutos, 17 segundos. Estas son las dos maneras de presentar mi resultado en grados sexagesimales. ¿Vamos bien? Excelente. Volvamos a repasar con un tercer ejercicio. Ejercicio número 3. Anotamos en la libreta la información y ponemos la figura que nos proporciona mi ángulo central, ¿ok? Lo observas, la abertura va siendo cada vez mayor. Puede ser mayor o menor, eso no importa. Ponemos de dónde a dónde va mi arco, de B a la A o de A a B, es lo mismo, ¿ok? Ese arco dijimos que lo representábamos como S, es igual a 165 y me da como información también que el radio mide 75. ¿Cuál es la fórmula que necesito? Anotamos esa fórmula para poder sustituir la información. Como observas, los datos están directos, así es que ángulo X es igual a 165 sobre 75. Hago la operación en la calculadora y obtengo que el ángulo es igual a 2.2. ¿Y qué dijimos que eran esos? Radianes, ¿ok? Has encontrado la primera respuesta al ejercicio. Me falta ahora convertir de radianes a grados, exactamente. Vamos al proceso. X es igual a 2.2 radianes, factor que voy a utilizar de radianes a grados. Muy bien, siempre escribe cuál es el factor que vas a utilizar. Vamos a sustituir 2.2 por 180 entre pi. Hago la operación y la división. Obtengo que mi resultado es 126.050 grados decimales. No borramos de la calculadora y nos vamos a oprimir botón de Shift, botón de grados, minutos y segundos y obtenemos mi respuesta final. 126 grados, 3 minutos, 2 segundos. Recuerda, las dos respuestas son correctas. Tú nada más tienes que checar cómo te pide tu maestro que presentes el resultado. Si en grados decimales o en grados, minutos y segundos. Las dos maneras se llaman grados sexagesimales. Último ejercicio. Anotamos la información en tu libreta y vamos a poner la figura y la información que nos da el ejercicio. Mi circunferencia, mi ángulo central y mi arco va a estar determinado como RA. O decimos ahí que la medida del arco es S, ¿de acuerdo? Fíjate bien lo que me dice, ángulo X es igual a 170 grados, radio es igual a 40. ¿Cuál es la fórmula que necesito? Ángulo en radianes es igual a longitud del arco sobre el radio. Pero en esta ocasión no conozco la longitud del arco. Lo que conozco es la medida del ángulo central y me la están dando en grados. Así es que lo primero que voy a hacer es convertir ese ángulo en grados, lo voy a cambiar a radianes. Para ello entonces voy a ocupar este factor de conversión. ¿Ok? ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque la fórmula me la da en radianes. Entonces voy a trabajar eso. Tenemos el factor de conversión y la información del ejercicio. Así es que voy a poner 170, que es la medida del ángulo central, por el factor de conversión pi sobre 180. Hago la operación, me da 170 pi sobre 180. Hago mi proceso en la calculadora, oprimimos los botones respectivos y obtengo como respuesta 2.96 radianes. Ahora sí, el ángulo ya lo tengo en radianes. Ya puedo utilizar esta fórmula. ¿Y qué información conozco ahora aquí? El ángulo, el radio y lo que desconozco es la longitud del arco. Y eso es lo que voy a buscar. Entonces pongo 2.96, que es el ángulo, igual al arco. El arco no lo conozco, dijimos que era S, sobre el radio y el radio mide 40.
¿Cómo despejo esta S? Quitándole ese 40. ¿Qué está haciendo el 40? Dividiendo. ¿Con qué lo quito? Multiplicando, exactamente. 2.96 por 40 es igual a S. Hago la operación y encuentro que mide 1.18.40 grados. Ahora sí, voy a convertir esto que es grados decimales a grados, minutos y segundos utilizando el proceso de la calculadora que ya vimos anteriormente. Botón de Shift, grados, minutos y segundos y obtengo el arco. Así es que ya tenemos varios ejercicios donde estamos trabajando toda la información que nos proporcionan. Este video lo hice especialmente para Angie. Espero que les sea de utilidad para ella y sus amiguitos de la escuela. Les deseo éxito en sus nuevos estudios. Échenle muchas ganas y aquí voy a estar yo para apoyarlos en los temas que necesiten. No olvides suscribirte y darle like al video si te gustó y te fue de utilidad. Te mando un beso muy grande, Angie, y un saludo para todos ustedes. Hasta pronto.